bienvenidas. Voy a hablar en femenino genérico, entre otras cosas, porque la gran mayoría de las asistentes son mujeres, con lo cual, bueno, voy a hablar en este femenino maravilloso genérico. Este es un nuevo evento de Diario de Alma, el número 23, y el número 4 en coorganización con ONU Mujeres, con la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y bueno, tenemos un panel de lujo, realmente. Estamos esperando la conexión de una persona que va a hacer interpretación de signos, si es posible, pero bueno, vamos a comenzar igual el seminario. Bien, este seminario comienza como comenzó Diario de Alma, a partir de una experiencia personal, y comienza la idea comienza un 24 de marzo, cuando me caigo, me quiebro el brazo. Y para las personas que me conocen saben que esto es realmente una catástrofe, bueno, para todo el mundo, pero para mí, que trabajo todo el tiempo en la computadora, es catástrofe mayor a nivel profesional también. Eso me pone en una situación de gran vulnerabilidad. Por primera vez tengo que ser dependiente de un montón de personas y de ayudas y de soportes, que ha sido una experiencia, como dicen aquí, de la que uno sale más humilde y más fuerte y mejor persona, probablemente. Cuando empiezo mi rehabilitación, y en un montón de otros contextos, me voy dando cuenta que hay una actitud diferencial ante la persona con alguna discapacidad o incapacidad, algo que en el imaginario del otro es menos, ¿no? Necesariamente menos. Por empezar, la vivencia del cuerpo y el tratamiento del cuerpo. Me empiezan a hacer rehabilitación con muy buena voluntad, y cuando yo no podía hacer los ejercicios porque me dolía muchísimo, me decían, no le duele, usted está muy nerviosa. Yo no estaba nerviosa, a mí me dolía, y lo decía con muchísimo énfasis, y sin embargo no se me escuchaba. Una y otra vez me pasó eso. Entonces pensé, bueno, luego estas discriminaciones muy sutiles de ir a un restaurante donde había ido siempre y de pronto no admitirme o tener, no, bueno, ahora no es el turno. Al principio pensé que era una falsa impresión, que era una coincidencia, pero no, poco a poco, una realidad en la que mi cuerpo, mis ideas, mis sensaciones eran totalmente ninguneadas. Empecé a visibilizar esa situación. Entonces dije, bueno, aquí hay algo realmente muy extraño, por ser mujer, por ser latina en un país sajón, por no ser joven, etcétera, etcétera. Yo estoy acostumbrada a recibir cierto grado de discriminación, pero esta vez era mayúsculo. Entonces empiezo a averiguar y a investigar y a encontrarme con historias de personas en situación de discapacidad, y empiezo realmente a conmoverme con esto, que era un mundo totalmente desconocido para mí. Pero a la vez también comienzo a darme cuenta que hay un montón de
recursos y una fuerza enorme que parte de las personas con discapacidad y en especial de las mujeres en situación de discapacidad. Y hay un empoderamiento y un asociacionismo y una esperanza que realmente han sido una gran lección de vida, y creo que este seminario puede realmente reflejar eso, ¿no? Por eso el título del seminario es Violencia contra las mujeres en discapacidad, mujeres en discapacidad, violencia y empoderamiento, ¿no? Bueno, transmitirles esta experiencia personal que para mí ha sido muy marcante. Ya voy saliendo del problema del brazo y de la cirugía, pero realmente ha sido realmente muy, muy rica esta experiencia. También quiero destacar que este seminario ha tenido una respuesta maravillosa de parte del público, de gente, de nuestros seguidores. Tenemos más de 250 personas interesadas y más de 130 personas que nos están siguiendo, desde YouTube y desde otras conexiones. Entonces, bueno, doy la bienvenida a este entusiasmo. Ya han pedido más seminarios, espero que podamos realizarlos. Y bueno, no quisiera extenderme más porque tenemos un panel realmente de lujo hoy. Y tenemos en primer lugar a la coorganizadora de este seminario, que es la señora Adriana Quiñones. Voy a presentar primero a todas las panelistas y luego voy a dar la palabra, si les parece. La señora Adriana Quiñones es la coordinadora de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, y cubre, en el caso de Adriana, la región de América Latina y Caribe. Es la campaña, bueno, la campaña Únete comienza en el 2008 o 2009, creo que Adriana lo va a contar mejor. Primero, por iniciativa del secretario general, tuve el honor de comenzar a colaborar en los inicios, en comunicaciones justamente de UNETELAC. Y bueno, realmente han hecho un trabajo increíble, que luego, bueno, vamos a tener el gusto de escuchar de boca de una protagonista esencial, ¿no?, como es Adriana. Tenemos también la presencia de Marcela Benavides Muñoz, quien, un momento por favor, porque Marcela realmente es una referente. Es presidenta de Simunidis, es coordinadora nacional, es decir, en Chile, de Movimiento D, directora de ANUSAM y miembro de la Comisión Asesora Presidencial de Discapacidad. Le damos la bienvenida a Marcela, un abrazo desde aquí, desde New York. Yo no sé si Lorena ya está escuchando. Tenemos aquí a Lorena, que va a ser nuestra intérprete. Voy a ponerla en primer lugar. Y luego tenemos, como dicen aquí, last but not least, ¿no? En último lugar, pero en el primer lugar en el corazón, porque se conecta desde Jujuy, desde mi tierra natal. Es la primera vez que tengo el gusto de tener a alguien conectándose desde mi tierra natal.
Tenemos a Sonia Cabeza Sotelo, quien es una directora de una escuela llamada Especial para personas con discapacidad, y tiene una experiencia de nada más y nada menos que 28 años en educación, y que nos va a hablar de su labor en la educación como empoderamiento de las mujeres, ¿no? Va a hablar de las violencias que sufren las mujeres y que les llegan a ella como educadora, y luego del empoderamiento a través de la educación. No quisiera dilatar más esta introducción, decirles que estoy realmente emocionada. Soy También presidenta del Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile. Soy coordinadora nacional del Movimiento D. Soy miembro de la Comisión Asesora Presidencial en Discapacidad. Y quisiera decirles que estas instituciones son instituciones que una de ellas se formaron en el año 2001 como ANUSAM, la primera organización de personas usuarias de servicios de salud mental en Chile. Simunis es la primera organización de mujeres con discapacidad en Chile, y la segunda organización feminista en Latinoamérica y el Caribe. La otra organización es de El Salvador. Nosotras hemos hecho una labor de defensoría, de promoción de derechos humanos. También estamos haciendo una educación en derechos, y nuestro trabajo ha significado la elaboración de un sinnúmero de informes sombras para hacer de nosotras la diplomacia ciudadana en el país. Esto ha significado un acercamiento a organizaciones feministas, a organizaciones de la diversidad sexual, a organizaciones de derechos humanos políticos, y también ha significado un acercamiento a las distintas autoridades de los servicios públicos que trabajan o deberían trabajar el tema de la discapacidad en Chile. Recientemente se desarrolló el seminario Violencia de Género y Discapacidad, parte del proyecto desarrollado con el apoyo de ONU Mujeres, la Universidad Central, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Simunis, y con el apoyo de la organización Humanas. A continuación, quisiera entrar de lleno en el trabajo que realizamos a lo largo de un año, a partir de los meses de mayo de 2015 y abril de 2016, con el apoyo de ONU Mujeres y un equipo de investigadores coordinados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Universidad Central. Se realizó el estudio exploratorio de violencia contra mujeres con discapacidad en 3 países de América Latina y el Caribe: Chile, Costa Rica y Uruguay, que culminó este año, el cual forma parte de un proyecto presentado a dicho organismo internacional por nuestra organización Simunis, a fin de visualizar y caracterizar esta compleja realidad en nuestra región, aportando así al desarrollo de mejores políticas públicas en la materia. La investigación de carácter cuantitativo y cualitativo utiliza tanto información secundaria como relatos de vida que permiten reconstruir narrativamente prácticas corporales y simbólicas de violencia ejercidas contra mujeres con discapacidad. Las 17 mujeres censuradas por el estudio sufrieron, sufren o han observado en otras mujeres con discapacidad algún tipo de violencia, ya sea activa o pasiva. Algunas de estas situaciones se produjeron durante su niñez, sufriendo abandono, abuso sexual,
burlas y golpes, a las que más tarde en la juventud y adultez se suman otro tipo de violencia como la exclusión laboral, el maltrato en salud, la indiferencia institucional, la discriminación socioeconómica, entre otros graves flagelos. Esta multiplicidad de factores que afectan a lo largo de su vida a las mujeres con discapacidad evidencian en el relato entregado en el marco del estudio exploratorio. Comillas. Desde niña fui abusada por mi padrastro. Después fui maltratada por mi madre, con palabras diciendo, usted no sirve de nada, de mujer, de madre, de esposa, de profesional, de nada. Cierre comillas. Abordamos enseguida la relación entre violencia, discapacidad y género. Respecto de la relación existente entre la violencia ejercida contra personas con discapacidad y su cruce con la dimensión de género, el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, durante su 9ª sesión realizada el 17 de abril del 2013, estableció que la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad es 4 veces más grave que en la población general, concluyendo que esta población sufre una situación de desastre humanitario global, que obliga a una intervención sin demora de los Estados partes. Por su parte, el estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad de Naciones Unidas el año 2012 destaca que la exposición de las personas con discapacidad a un mayor riesgo de sufrir violencia está directamente relacionada con factores que incrementan su dependencia respecto de otras personas o las hacen vulnerables y las privan de sus derechos. Muchos de estos factores también conducen a la impunidad y a la invisibilidad del problema y dan lugar a la persistencia de la violencia durante periodos prolongados. A estos diagnósticos se suman los señalados por el coordinador del estudio realizado por la Universidad Central, Sergio Poblete, que destaca que el cuerpo como referente natural de las capacidades en su doble articulación del cuerpo legítimo o ilegítimo relacionado, comillas, normalidad versus anormalidad, cierre comillas, genera un esquema de relaciones de poder asimétrico en desmedro de las mujeres con discapacidad, agregando que estas ideas o de poder construida aparte de la minusvalía, entre comillas, económica y simbólica, que se les atribuye a las mujeres con discapacidad, les coloca en situación de especial precariedad y por consiguiente de riesgo material, riesgo social y riesgo de violencia. Esta asimetría desde una lógica de valor económico y simbólico como plusvalía se incluye a las mujeres con discapacidad, pues se asume que el aporte de valor de estas mujeres no es simétrico al de las mujeres sin discapacidad, y menos simétrico aún al aporte que realizarían los varones. Las mujeres con discapacidad deben sobrellevar una doble discriminación, en primer término, por el hecho de ser mujeres, en clara desigualdad de condiciones respecto a los varones, y debido al estigma social asociado a su condición de discapacidad, en desigualdad de valor respecto a las personas que no las presentan. Este testimonio entregado por una mujer con discapacidad en Uruguay deja muy claro esta doble discriminación. Lo de ser mujer socialmente tiene su carga. Seguimos en una sociedad medio machista y en el tema de anexarle la discapacidad hay que buscarse la identidad. La identidad en la discapacidad. La identidad de ser mujer
me da la impresión por la experiencia que no es lo mismo tener una discapacidad de toda la vida que adquirirla. La gran diferencia existe en cuanto a la identidad de la mujer con discapacidad. Diferencia que las mujeres con discapacidad rechazamos, como bien expresa esta mujer entrevistada en Chile para el mismo estudio. Te juro que había un espacio en mí que no entendía por qué tenía que ser diferente, y mantuve actitud hasta el día de hoy, que no entiendo por qué tiene que ser diferente. Tiene que haber una inclusión social. No entiendo por qué tiene que haber una inclusión laboral. No me compro el ser tinta. Naciones Unidas ha establecido directrices para la definición de la discapacidad. En efecto, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF, del año 2000, Naciones Unidas 2001, esta comprende un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen una enfermedad, por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión, y factores personales y ambientales como actitudes negativas, transporte y edificios inaccesibles y un apoyo social limitado. Siguiendo estos lineamientos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el año 2013 señala que entre el año 2000 y 2011 la población que residía con alguna discapacidad en el continente ascendía a más de 66 millones de personas, lo cual representa un 12,3% de la población regional y un 12,4% de la población de América y un 5,4% de la población del Caribe, siendo su prevalencia superior en las mujeres respecto de los hombres. En tanto que el Informe Mundial sobre Discapacidad del Banco Mundial, elaborado en el año 2011 con la cooperación de la Organización Mundial de la Salud, cifra que ésta llegaría al 85 millones de personas. No obstante, una de las principales deficiencias constatadas por el estudio exploratorio realizado por la Universidad Central es la precariedad de las estadísticas desarrolladas por los estados en los países de América Latina y el Caribe, que permiten mediciones sistemáticas y confiables sobre la violencia ejercida contra mujeres con discapacidad y características, así como sus variaciones en el tiempo. En Chile, por ejemplo, el problema es la gran dispersión e incluso discrepancia existe en la información proporcionada por diferentes fuentes, precisamente por la interpretación que cada una de ellas da a la definición de discapacidad, lo que impide comparar sus resultados. Así, en el censo del año 2002 indica que un 2,2% del total de población del país tiene algún tipo de discapacidad, siendo un 53,4% de ellas hombres y un 46,6% de mujeres. De este universo, solo un 15,2% de personas con 15 años y más es económicamente activa, siendo un 22,59% hombres y un 72,59% hombres y un 27,41% mujeres, por lo que estas últimas se encuentran en clara desventaja. Perdona que te interrumpa, Marcela. Una pregunta. ¿Podemos preguntarte a ti sobre que des como un resumen de los resultados de este documento, que es muy, muy importante, y bueno, con la promesa de que vamos a compartir públicamente en Diario de Alma y por supuesto en los sitios internet
perdón, de tus organizaciones. Vamos a compartir el texto completo, pero sí me interesaría, y mil perdones por interrumpirte, pero es que nos vamos a quedar un poco cortas de tiempo. Sí me interesaría que tú me dijeras, nos compartieras qué pasó con este documento, cuáles fueron los, lo que se encontró de nuevo, de novedoso, de conclusión, un camino de trabajo, en fin, si nos pudieras por favor compartir ese tipo más bien de conclusiones para que luego tengamos tiempo para la ponencia de Sonia y para las preguntas. Perfecto. Voy a Muchas gracias. adentrarme entonces en las recomendaciones y las conclusiones, ¿les parece? Excelente, excelente, muchas gracias. Perdón por lo extenso del trabajo, pero No, pensé que no, era es muy, muy oportuno darlo. interesante. Es excelente y es muy interesante. Lo que pasa es que sí es un Vamos a equilibrio cortar. por los tiempos, pero no, no, excelente y es un gran, gran avance, ¿no? Para todas las personas, todas las mujeres con discapacidad y bueno, por supuesto para las de Chile, porque bueno, no hay nada que empodere más que el conocimiento y este enorme trabajo que ustedes han realizado, pues es el gran paso, ¿no? Entonces, bueno, perdón por la interrupción. Muy bien, no se preocupe. A la luz de de todo lo que estamos exponiendo, es claro que el Estado y también como sociedad debemos realizar cambios significativos en la forma de abordar la discapacidad y en particular la preocupación que debe existir en tanto a la situación de la mujer con discapacidad, las cuales están más expuestas a sufrir distintas formas de violencia que hoy son ejercidas en contra de las personas con y sin discapacidad. Para ello es fundamental, primeramente, superar el vacío estadístico, en este caso de Chile, de Uruguay, que tiene en materia y mejorar las metodologías de las actualmente aplicadas, pues solo así se podrán desarrollar las políticas públicas que avancen a su solución. Siendo importante en este sentido recoger algunas de las conclusiones del estudio exploratorio de violencia contra mujeres. Allí se identifican tanto propuestas para la mejora de los instrumentos estadísticos como para la superación de enfoques, sesgos discriminatorios y factores que inciden en la violencia de las que son víctimas día a día las mujeres con discapacidad. En primer lugar, la falta de estadística contra mujeres con discapacidad no permite dimensionar la magnitud del problema. El enfoque biomédico sigue permeando la manera de hablar y percibir la discapacidad, que impide se instale con facilidad un diálogo desde el modelo de derechos humanos. Se recomienda integrar el cuerpo en el discurso y el debate del enfoque de derechos como distinción que permite múltiples significaciones. A los tipos de violencia registrados en la normativa internacional se hace necesario llegar la violencia simbólica y la institucional, dos formas de violencia que están a la base de las conductas violentas. Existe un sinnúmero de acciones que no caen conceptualmente en el dominio de la violencia, pero sí causan daño, como la discriminación, el maltrato, el abuso, el abandono, entre otras. La desigualdad de género que aún perdura en la sociedad patriarcal añade una diferencia que genera una doble identidad o doble opresión. Los casos revelan matrices de interpretación diferencial para racionalizar la violencia, tales como las creencias religiosas, los sistemas de significación enraizados en el principio de la razón práctica, la pobreza y la precariedad económica, entre otros.
La definición de violencia adoptada por los organismos internacionales permite hacer sentido a nivel social sobre el problema, pero para estudios cuantitativos, las variables de violencia y discapacidad deben estar definidas operacionalmente de tal modo que permita medir de forma clara y distinta el fenómeno. Se recomienda continuar la investigación comparada por país incorporando otros rasgos identitarios como son la etnia, la clase social, el capital cultural, el capital económico, la diversidad sexual y de género que afectan la manera de percibir, enjuiciar y actuar en relación con este problema. Muchas gracias. Sería muy interesante ver qué espacio se le brinda a las mujeres con discapacidad, ¿no? Y por supuesto al tema de violencia contra las mujeres en discapacidad y a su empoderamiento. Hay como una protección legal, como un marco asociativo, como una visibilización que va avanzando y va ampliándose, ¿no? Eso es lo que rescato de todo lo que hemos estado viendo, esfuerzos desde lo particular, desde las mismas mujeres con discapacidad, hasta los cuidadores, hasta personal, hasta activistas de derechos humanos y, por supuesto, organizaciones de cooperación multilateral como es Naciones Unidas, ¿no? Bien, si les parece, podemos empezar con, con las preguntas o con comentarios que han dirigido las personas que están siguiendo este seminario. Entonces, yo los he puesto, se los he compartido por chat. A ver, dice Elsa desde Murcia, España, ¿qué pasos debe dar una mujer con discapacidad que se encuentra en situación de violencia doméstica? Cosa que es realmente, es una situación realmente muy delicada y muy dramática porque es normalmente el cuidador principal quien es victimario. Entonces yo no sé si Marcela o si quién querría contestar esta pregunta. Levanten la mano, por favor. Marcela, ¿te animas? Venga. Tienes que activar tu micrófono, por favor. Ya. Bueno, mi nombre es Marcela Benavides y estoy trabajando junto al Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Discapacidad justamente para abordar los temas de defensoría de personas vulneradas en sus derechos. Y esto incluye la violencia doméstica. En realidad se trataría de violencia de género. Entonces, conceptualizar el tema de la violencia dentro del hogar como un tema de violencia de género hacia las mujeres con discapacidad. Por el Servicio Nacional de la Mujer, Ministerio de la Mujer, no considera dentro de su política de prevención de la violencia a las mujeres con discapacidad. O sea, un paso adelante sería justamente involucrarlas en el plano de la prevención de la violencia como una categoría más de la diversidad de las mujeres existentes. Entonces, el primer paso es que el Ministerio de la Mujer aborde de su política de prevención de la violencia la categoría de la discapacidad, la interseccionalidad de la mujer con discapacidad. En segundo lugar, abordarlo a través del acceso a la justicia, que
es de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, a través de SENAI se ha hecho una, un programa hacia las corporaciones de asistencia judicial, porque los instrumentos de las corporaciones de asistencia judicial no habían sido efectivos para abordar la violencia como una violencia como un crimen penal, o desde el punto de vista del derecho penal. Generalmente habían recibido demandas por violencia del tipo civil. Entonces, abordar desde el punto de vista penal ha significado que el Servicio Nacional de la Mujer y el Servicio de la Discapacidad aborden estos temas, por un lado, recibiendo las denuncias en las oficinas de la mujer municipales, y por otro lado, en las corporaciones de asistencia judicial. El acceso de las mujeres con discapacidad, a pesar de que existen estos mecanismos, es precario. Entonces, pasar primero por una visibilidad institucional es fundamental, para luego abordar las estrategias de acceso a la justicia. Por ejemplo, que sea accesible desde el punto de vista de la movilidad reducida, que sea accesible desde el punto de vista del idioma, del lenguaje, que puede ser incluso lengua de señas, que sea accesible para las personas que tienen discapacidad visual, que haya un defensor de las personas con discapacidad, un mediador, un apoyo para ejercer su derecho al acceso a la justicia. Y esas articulaciones las hemos estado revisando en la Comisión Asesora Presidencial, en una serie de propuestas que incluyen el abordaje al artículo 16, que es sobre violencia, abuso, maltrato. Entonces, hemos abordado ese tema, abordado el tema del acceso a la justicia. Hay pasos que ir dando. Uno de ellos es justamente el tema de la violencia, que tiene que ver con connotación de violencia de género, de tipo sexual, como son, por ejemplo, los abusos, los maltratos, la agresión sexual, la negación de los derechos sexuales y reproductivos, la negación del matrimonio civil, infancia. Entonces hay una serie de temas que ir abordando y que no han sido visibles hasta ahora por los servicios del Estado. Y hemos tenido una gran acogida desde el momento en que iniciamos el proyecto de ONU Mujeres, y hemos desarrollado este seminario de violencia, discapacidad y género. Accedieron servicios públicos como Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido hay que hacer incidencia a través de la diplomacia ciudadana, y esto va a permitir que se concrete el primer seminario de derechos sexuales y reproductivos desde el Servicio Nacional de la Mujer, desde el Servicio Nacional de la Discapacidad, con características internacionales. Tenemos por invitados a Silvina Peirano, de la casa en la casa Julia Pastrana, un centro Julia Pastrana, el primer centro de asistente sexual para personas con discapacidad. El segundo está en Río Grande, de Brasil. Luego vendrá Antonia Irazábal, que es la experta que trabajó con nosotros de la Fundación Braille, y que también pertenece a el PRONADIS, que es el Programa Nacional de la Discapacidad en Uruguay. Creemos que esta convocatoria va a abrir una agenda de trabajo en materia de derechos sexuales y reproductivos para combatir la política negativa pasiva del Estado, que es, por un lado, el abandono de
de la incidencia del Estado, de la capacidad del Estado por incidir en cambios fundamentales en la sociedad. Y uno de ellos es la educación sexual. Uno de ellos es el cambio de la realidad machista que predomina en nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Adriana. Es totalmente cierto. Denunciar la violencia es el primer paso. El secreto y la impunidad es el arma primera del abusador y las denuncias no son fáciles. En el caso de mujeres con discapacidad, me imagino que son doblemente complicadas, pero hay que hacerlas porque es la única forma, la única forma de empezar a salir del ciclo a nivel legal, ¿no? Yo quería hacer hincapié en que efectivamente esta novena sesión de la convención promete tener un respeto de un enfoque de género, ¿no? Se menciona varias veces a las mujeres y niñas con discapacidad, a todas las personas interesadas y que nos están siguiendo y especialistas en el tema o simplemente interesadas en el tema, seguir esta novena sesión porque promete tener una visión amplia e inclusiva. Ya nos hemos salido de la hora. Les pido disculpas tanto a ponentes como al público y bueno, quisiera agradecer, perdón, les voy a pedir 5 minutitos porque sí me están pidiendo que te pregunte a ti, Sonia, sobre este comentario que hace Carmen desde Carolina del Norte diciendo que las asociaciones de personas con discapacidad, los líderes son mayoritariamente hombres. Afortunadamente no es el caso de Marcela y tampoco de otra persona que habíamos invitado y que desgraciadamente no pudo venir, que es Antonia Irazábal. Yo quisiera agradecer muy especialmente a ONU Mujeres y a la campaña UNETELAC por haber coorganizado este seminario. Es realmente una maravilla tener contacto con una entidad que hace una labor tan realmente pionera, ¿no?, en favor de las mujeres y especialmente la campaña UNETE, que es, bueno, pionero no solo en el tema, sino en las regiones, ¿no? La campaña UNETELAC. Mil gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Marcela. Un placer haberte conocido. Ok, perdón que interrumpa la despedida, dice Sonia Cabezas, me figura desactivado el micrófono y lo escribo aquí. Hay organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la zona donde trabajo, en su mayoría están lideradas por mujeres, porque son las principales interesadas en promover sus derechos. Ok, muy bien, mil gracias, Sonia. Yo creo que, bueno, habría que ver, me imagino que esto variará de lugar en lugar, pero qué maravilla que las mujeres nos estemos empoderando cada vez más y también a nivel político, ¿no? Es decir, en el liderazgo de nuestras comunidades. Decía entonces, para concluir, muchísimas gracias a las tres ponentes, muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Marcela, ha sido un gusto y espero que sigamos en contacto. Realmente tu convicción y tu liderazgo en todas las asociaciones que presides es un ejemplo
es un ejemplo de empoderamiento en sí. Sonia, un abrazo muy grande, muchas gracias por estar aquí, realmente visibilizaste muy bien el empoderamiento que puede surgir desde una comunidad educativa hacia las mujeres en discapacidad. Muchas gracias, Lorena, por habernos apoyado en el lenguaje de signos. A ver si puedo ponerte. Muchas gracias, Ignacio, por habernos apoyado en logística y pasarme los mensajes. Tenemos una invitada, psicóloga Juliana García González. Gracias por participar. Y bueno, los y las esperamos en nuestros próximos seminarios. Un abrazo a todas las personas que nos han seguido desde YouTube. Si quedan algunas otras preguntas, por favor háganoslas llegar al chat de Diario de Alma. Y bueno, un gusto haber enriquecido un poco más el tema de la violencia contra las mujeres, en este caso en la perspectiva de las mujeres con discapacidad, en especial el tema del empoderamiento, ¿no? Que es la gran arma. ¿Bien? Un abrazo a todas y a todos. Hasta luego, hasta la próxima.